Seguimos aquí en Laica a las 10 y está con nosotros Celi Montesino. Celi, bienvenida. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Hola, Emi, muy buenos días, ¿todo bien? Bueno, con las novedades de la conferencia de prensa que esta mañana brindaron las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo respecto del accidente ocurrido en la zona del Challao, en el cual una joven estudiante de nuestra universidad perdió la vida. Exactamente. En horas de la mañana, la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sánchez, junto al vicerrector Gabriel Fidel y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, González Gaviola, que bueno, es la facultad donde asistía Lucía Massman, la joven que en horas de ayer perdió la vida finalmente luego de batallar contra las secuelas que le dejó el accidente provocado en el Challao el día lunes. Básicamente, la rectora trató de llevar tranquilidad a la comunidad universitaria y anunció que están acompañando de manera psicológica, o sea, realizando todo el acompañamiento psicológico para los estudiantes afectados, para la comunidad en general, los familiares de estos estudiantes y también los docentes que participaban de esta actividad, ¿no? Escuchamos las palabras de la rectora Esther Sánchez. La verdad es que el sentimiento que tenemos como comunidad es un sentimiento de frustración, de impotencia y de dolor. Y en ese sentido queremos acompañar a toda la comunidad, pero en especial obviamente a nuestros estudiantes que estuvieron involucrados en el accidente, a sus familias, pero también al resto de los estudiantes que se ven impactados fuertemente por esto que ha sucedido. Debo decirles que hemos estado en contacto permanente desde el primer momento con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Seguridad para conocer cuál es el estado de nuestros estudiantes. Pero también hemos estado y estamos acompañando a sus familias, escuchando sus necesidades y resolviendo sus necesidades. Sin lugar a dudas que el fallecimiento de Lucía es un hecho que va a implicar un antes y un después en la historia de nuestra institución. Nos deja un ejemplo y nos deja también la obligación de replantearnos desde todo punto de vista toda una serie de circunstancias y toda una serie de situaciones. Estamos trabajando, como les dije recién, en todo momento con el Ministerio de Salud y desde las distintas áreas de nuestro rectorado, tanto el Hospital Universitario, el DAMSU, Salud Estudiantil, todos estamos abocados en resolver estos temas. Hemos convocado a nuestros mejores especialistas para velar por la salud física y mental de todos los estudiantes, no solo los accidentados, también de sus familias y también de los docentes. Hemos comentado ya, hemos informado que hemos iniciado una exhaustiva investigación hacia adentro respecto de cómo se dieron las circunstancias de esta práctica, que es una práctica curricular incluida dentro de la currícula para nuestros estudiantes y que es como cursar una asignatura o como cursar parte de una asignatura. Pero esto también nos obliga no solo a analizar el hecho en sí, sino hacia adentro cómo podemos mejorar y para evitar que estas circunstancias no se repitan. Muy bien, bueno, hasta aquí la palabra de la autoridad. En una extensa conferencia, Eli, que nosotros hemos resumido en 3 minutos aproximadamente, se preguntó también sobre los estudiantes que habían brindado sus testimonios ante la prensa, ¿no? Y su futuro en nuestra Casa de Altos Estudios. Exactamente. Bueno, este hecho, por supuesto, tuvo mucho eco y repercusión en las redes sociales y a raíz de esto, cada testigo, cada persona que estuvo en este suceso, en el día del accidente, replicó sus testimonios en las redes sociales y por eso había temor entre los mismos estudiantes de que fueran sancionados por parte de la universidad. Ante esto, la rectora llevó tranquilidad y dijo que no va a haber ningún tipo de sanción y que por lo contrario
la universidad está abierta a cualquier tipo de escucha y diálogo que se proponga por parte de los estudiantes y de todas las familias de las personas afectadas en este acontecimiento. Así que es muy importante recordar esto, Emi, tenerlo en cuenta, que no va a haber sancionados de ningún tipo por las cosas dichas en las redes sociales o por haber hablado con otros medios de comunicación. Bien, y además que se inició una investigación administrativa para determinar responsabilidades posibles aquí en nuestra universidad. Eli, muchísimas gracias por el trabajo y por haber participado también este jueves aquí con nosotros en Laica a las 10. Muchísimas gracias a vos, Emi, nos vemos mañana. Seguimos nosotros aquí con el programa. Nos quedó pendiente en el marco de la Semana de la Divulgación Científica algo más acerca de nuestra universidad y de la investigación, ¿sí? Estuvimos hablando sobre la medicina en el segundo o tercer bloque y ahora está con nosotros Bettina Martino. Bettina, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, a Laica a ¿qué las tal? 10. Muchas gracias. Bueno, para contarles a todos ustedes, Bettina es docente investigadora de la Universidad Nacional de Cuyo, doctora en Ciencias Sociales, profesora de Teoría de la Comunicación en la carrera de Comunicación Social. Para difundir, lo que le pregunté al invitado anterior también, ¿les gusta a los investigadores dar a conocer las investigaciones, hablar sobre lo cual están trabajando? Claro, nos gusta no solo hablar sobre lo que estamos trabajando, sino también idear, pensar acciones con las comunidades para que lo que investigamos sirva al contexto en el que estamos insertos. También le pregunté a él cómo ven la devolución después de parte de la sociedad, cuando se abre la ciencia y la investigación hacia el resto de la población. Y la sociedad lo que modifica es esa imagen de que alguien que investiga es alguien que está encerrado en un lugar haciendo algo que después nadie sabe qué es. Nosotros articulamos muchas veces con escuelas y hacemos también mucho trabajo con los estudiantes, porque lo que investigamos también lo compartimos como algo que sirve para la formación en la carrera. Y también trabajamos en el afuera con algunos proyectos a partir de un centro de estudio que tenemos de comunicación y educación, donde esas investigaciones también llevan a prácticas en la comunidad y la comunidad, por supuesto, siempre con los brazos abiertos, las recibe y además nos hace una devolución que retroalimenta nuestras investigaciones. Bien. Betty, están trabajando ahora sobre discursos violentos y de odio. ¿Esto Sí. es en redes, en medios? Nosotros estamos trabajando ahora en discursos violentos en redes sociales. Tenemos un proyecto muy pequeño que es Cátedra Investiga y otro que pertenece ya a la Secretaría de Investigaciones del Rectorado, que fue aprobado recientemente, y lo que trabajamos es básicamente qué estamos haciendo con los otros que aparecen en nuestras pantallas. Y pantallas es un concepto amplio. Sí. No nos referimos necesariamente a la televisión o a las redes, sino a las pantallas. En esta primera exploración estamos trabajando con comentarios xenófobos, con hashtags sexistas, con memes clasistas y con stickers de WhatsApp homotransfóbicos. Y ahí empezamos a ver si somos capaces de identificar estos discursos, si reconocemos hacia quiénes están dirigidos, qué daño pueden hacer. Y en particular nos interesa la cuestión de las redes porque es lo que hace que un tipo de discurso que ya existía, como el discurso de odio, se pueda expandir con la velocidad, la profundidad que lo hace y sin que podamos hacer al parecer nada al respecto. Cuando ibas mencionando cada uno de los aspectos que están investigando, yo hacía memoria de cuáles de estos contenidos recibo. Sí. Incluso cuántos recibí en las últimas horas. Y creo que un par. Sí. Es la multiplicación también lo que preocupa. Es la multiplicación y es la anestesia que tenemos. Ajá, claro. Es lo que algunos autores llaman fatiga de la compasión, esta sobresaturación de información, de personas que podemos producir en las redes todo lo que se nos ocurra y ponerlo a circular. Y esta sobresaturación de violencia produce lo que algunos autores llaman y algunas autoras fatiga de la compasión, ¿no? Ya nada nos conmueve, escenas de violencia, un niño que termina la primaria ha asistido a
tal cantidad de escenas de violencia que ya casi queda anestesiado, ¿no? Esa es una línea que estamos trabajando y por otro lado también la cuestión de las redes y del papel de las redes también en cómo definir el odio, ¿no? Las redes definen el odio conforme a si les conviene o no generar más o menos clics, ¿no? Claro. Entonces aparece también otra cosa que es lo que se llama racismo recreativo, ¿no? Podemos ser racistas, clasistas, homofóbicos y hacerlo como recreativamente, como si eso no tuviera ninguna consecuencia, ¿no? Para el esparcimiento. Claro, como si fuera, hay incluso páginas de Facebook que solo por diversión circulan memes y contenidos racistas, clasistas, homofóbicos, transodiantes, sexistas. Betty, ¿y quiénes son los más vulnerables ante esto? Más allá de las personas que son agredidas, pero ¿quiénes son más vulnerables a entrar en este circuito de ya no me importa nada y lo difundo porque todos lo hacemos? ¿Quiénes son más vulnerables como objeto de ese odio? Y generalmente las clases populares, porque todos los discursos odiantes, digamos, tienen un componente clasista. Entonces, generalmente en muchos contenidos, por ejemplo, sexistas, van dirigidos mucho más a las clases populares, la mamá luchona, no sé, por dar algunos ejemplos, que a clase media o clases más acomodadas como colectivo, ¿no? Porque el discurso de odio tiene la característica, a diferencia del discurso violento, que siempre va dirigido a un colectivo específico o a una persona que pertenece a ese colectivo, ¿no? Y generalmente en esos colectivos, dentro de esos colectivos, además las personas más atacadas son aquellas que están en mayor situación de vulnerabilidad. Entre las imágenes ilustrativas estábamos viendo, por ejemplo, una cuenta de Facebook o un grupo que directamente se llama Memes, Clasistas, Racistas, etc. ¿Qué responsabilidad tienen las compañías en esto? ¿Las compañías de comunicación, las grandes multinacionales o las aulas locales que también se encargan de difundir información? Y de momento muy poca responsabilidad, porque por un lado sabemos que lo que primero queremos privilegiar es la libertad de expresión, ¿no? Sí, no claro. vulnerar nunca ese derecho. Pero las compañías también están dando definiciones de qué sería odiante o qué sería violento, que son definiciones que le competen a una sociedad, no le competen a una plataforma comercial. Bien. Entonces, a muchos les habrá pasado que denuncian un contenido y que es claramente odiante y Facebook dice, bueno, bloquealo, trata de no verlo, no infringe nuestras normas de relacionamiento, cuando tal vez, visto desde el punto de vista legal, sí lo hace. Entonces, el problema que hay es que las plataformas solamente no van a regular aquello que les está generando muchos clics y dinero, ¿no? Obviamente. Hablamos hasta ahora más o menos de los discursos de odio, pero ¿y cuando ya se pasa a la violencia, cuál es la diferencia? ¿Es una expresión más extrema? No, los discursos de odio son discursos violentos, pero no todo discurso violento es un discurso de odio. Puede haber un discurso violento contra un personaje público y no necesariamente es de odio, porque el discurso de odio guarda relación con que vos seas miembro de un grupo y seas denigrado, atacado, violentado, humillado en razón ya sea de tu raza, de tu pertenencia social o... Nivel de ingresos. Claro. Entonces esa es la diferencia. Lo que sí estamos notando o debemos hacer notar es que ninguno de estos discursos se sostiene si no existen también legitimados en el orden social. Nosotros vivimos en un país que es altamente clasista, racista, entonces lo que sucede es que esto se potencia sin ningún control, ¿no? Se potencia, se viraliza, se expande y no es que sucede solo en las redes o en las pantallas. Hay articulaciones que tienen que ver con que en el orden social esos colectivos, esos grupos también son
atacados, violentados, denigrados, solo que en las redes la persona lo puede hacer sin, digamos, sin sufrir ninguna consecuencia, ¿no? Y también es mucho más difícil identificar quién produce ese discurso de odio, porque si lo hacemos desde aquí o lo hacemos desde nuestras aulas o desde cualquier espacio, podemos ser identificados y nos tenemos que hacer cargo y de las consecuencias también, ¿no? Y de las sanciones que nos quepan. En las redes esto todo se diluye, ¿no? Betty, ¿ya han notado en estas investigaciones, en el monitoreo o en el simple navegar, que han aparecido nuevas formas de odio o nuevos ataques hacia nuevos grupos vinculados, por ejemplo, a la realidad? No sé, se me ocurre pensar tal vez a la llegada de más venezolanos al país por circunstancias políticas, económicas. Sí, eso está dentro de los... todavía no comenzamos nuestro trabajo de campo, ¿no? Hemos hecho apenas algunas aproximaciones que le llamamos exploratorias. Pero sí hemos elegido en esas líneas que yo mencioné los 4 que tienen mucho más impacto y que son los que más se ven, ¿no? La xenofobia, la porofobia o el odio de clase, la homotransfobia y el sexismo. Y después hay otros discursos dirigidos a, por ejemplo, a personas que usan lenguaje inclusivo o que están con la ESI, que también son parte de este tipo de discursos de odio, ¿no? Porque muchos de estos colectivos adhieren a eso y bueno, son atacados también por esa... Sobre todo hemos notado un ascenso de los discursos de odio en relación con la diversidad sexual. Betty, ¿y cuál es el peligro de esto, el riesgo? Más allá del trabajo de investigación que ustedes van a realizar. Te lo pregunto como docente, como formadora, como educadora. Para mí el peligro más grande es esta situación de anestesia, ¿no? Esta situación de que el otro, a pesar de que las redes, por ejemplo, o Internet, tienen un lenguaje de hospitalidad, alojar un contenido, dar like, compartir, gustar, tienen también muchos mecanismos de exclusión, ¿no? Bloquear, eliminar, y todo ese lenguaje también nos está hablando de esos peligros, ¿no? El otro es alguien a quien yo puedo aniquilar, puedo hacer lo que algunos pensadores negros llaman alterocidio, ¿no? La alteridad, la otredad la puedo aniquilar, como si el otro no tuviera valor, como si fuera alguien sin valor, lo puedo dejar fuera del mundo, de mi vista, de mi panorama, de mi burbuja, negando su existencia, y eso es, me parece, lo más duro de la situación, ¿no? Y en otro sentido también ha habido continuidades entre estos grupos de Facebook o en Instagram o de Twitter con ataques reales o ataques concretos a personas que pertenecen a alguno de estos grupos que son objeto del odio. Se va retroalimentando el odio y la violencia entre personas que tal vez no se conocen, pero se juntaron por esto. Sí, eso acontece. Nosotros estuvimos trabajando con una escuela de La Valle, la escuela César Milstein, y los chicos estaban y las chicas muy preocupadas por los discursos de odio porque son objeto de esos discursos, porque ellos reconocen que pertenecen a algunos de esos grupos y han sido víctimas de ese odio, y también porque a veces ellos inadvertidamente tienen acciones en las redes que también son violentas o odiantes. Lo bueno es que ellos reflexionan sobre eso, se preocupan por eso, no les da igual. Entonces, en el proyecto más grande que estamos desarrollando, que es el proyecto bianual, nosotros vamos a ir a las escuelas, vamos a trabajar con las escuelas para ver si las chicas y los chicos reconocen discursos de odio, los distinguen, qué piensan, si han sido blanco de discursos de odio, qué piensan que se podría hacer dentro de la escuela, con la comunidad. Así que bueno, esa también es la articulación que nosotros pretendemos en este proyecto en el que somos muchos, muchas, y que codirige también la doctora Sol Couto, que es de Ciencias de la Educación.
Betina, muchísimas gracias por tu visita. Ha sido No, un placer gracias a charlar de ustedes. esto y saber que se está trabajando en esto también, ¿no? Sí, esperamos poder cumplir todas las metas que nos hemos propuesto. Bueno, muchas gracias por No, visitarnos. gracias a vos. Nosotros ahora sí llegamos al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden, mañana a las 10 de la mañana nos reencontramos aquí en Like a las 10, con muchísimo para compartir, para darles juntos la bienvenida al fin de semana. Así que los esperamos mañana a las 10 de la mañana.